que se han introducido y también recibir hacia el final de esta sesión las preguntas y comentarios que ustedes quieran hacernos. Con Patricio tenemos la idea de tocar 4 o 5 temas. Vamos a ir dialogando a propósito de los temas que vamos a ir planteando, y todo esto en el contexto del Foro Constitucional, que es una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica para promover el debate, el diálogo en materias constitucionales en estos meses y estos años que siguen hacia adelante. Entonces, con esta nueva iniciativa, te doy la bienvenida, Pato, le doy la bienvenida a todos ustedes, y Pato, si quieres partimos con unas palabras tuyas. Un saludo en primer lugar a todas las personas que están escuchando y viendo, y el deseo de que estén bien con su familia, cuidándose, y ojalá la conversación que vamos a tener sea útil. Eso, muchas gracias por participar. Bien, entonces demos inicio a nuestra conversación, Patricio, y partamos como acordamos, conversando sobre el nuevo plebiscito que ya no tendremos en abril, como sabemos, sino que vamos a tener en octubre. A ver si es que podemos detenernos en sus ventajas, sus desventajas, si es que no sería mejor correr todo para el 2021, o bien qué puede pasar en octubre, cuáles serían las razones que podrían llevar a que nuevamente tengamos que postergar el plebiscito. ¿Qué opinas tú de esta vinculación qué opinas tú de la postergación de la elección de alcaldes, concejales? ¿Qué hacemos con la elección de gobernadores regionales? Todo eso queremos conversarlo ahora, y entonces, Pato, si quieres parte tú con algunas reflexiones y luego sigo yo. Bueno, yo partiría diciendo que la inmensa mayoría de las personas han tenido y van a tener disponibilidad para sujetar la realización del plebiscito o el itinerario en general a lo que hoy día es la primera prioridad, que es la salud, la vida de nuestras familias, especialmente la tercera edad. Entonces yo diría, si en 4 meses más, si pasamos a agosto, y uno mira la realidad y ve que hay un cuadro complicado, Dios no lo quiera, yo estoy seguro que va a haber la misma disposición que hubo en marzo para reevaluar el calendario. Ahora, eso es distinto a que yo creo que existen algunas personas que, más que estar dispuestas a conversar sobre el calendario y evaluarlo, de repente yo siento que hay una cierta ansiedad por suspender esto, por parar esto, porque hay una situación económica muy, muy mala y que probablemente va a seguirse deteriorando, porque hay un problema grave de salud. Pero mi comentario sería, llevamos 20 y tantos días desde el primer caso, faltan 200 días para el plebiscito de octubre. Me parece que cualquier conclusión más robusta se podría estar adoptando a fines de agosto. Entonces, todo lo que uno diga hoy día probablemente está teñido por las preferencias o por los estados de ánimo. A mí me pareció bien postergar para octubre, me parece que es un plazo razonable, pero obviamente uno tiene que estar abierto a cómo se desarrollan las cosas objetivamente. Sí, yo estoy de acuerdo también con esa mirada. Creo que ahora, si lo miramos un poco más ampliamente, yo me atrevería a decir 2 cosas. La primera es que el coronavirus, pienso que ha aportado a la discusión constitucional en cuanto ha permitido quitarle momento a la discusión constitucional. Y cuando digo quitarle momento, pienso que lo que está sucediendo es que está permitiendo encauzar la discusión constitucional dentro de un ámbito de mayor realismo, en donde el tema constitucional no es la solución de todos nuestros problemas, donde hay muchos otros y va a haber muchos otros problemas
distintos de la Constitución, entonces permite también ponderar el debate constitucional dentro de un marco de otras urgencias, emergencias y cuestiones importantes que creo que aportan a un debate ponderado. Creo además que el coronavirus le ha quitado también ese como cierto sabor revolucionario que en algunos momentos algunos quisieron vestir la discusión constitucional. Y hoy día parece que los acuerdos, las posturas más moderadas, más alejadas de los extremos, son aquellas que al menos hoy tienden a imponerse, tienden a generar un mayor atractivo, un mayor consenso. Y yo creo que eso también va a aportar a la discusión constitucional, sea esta que la tengamos en octubre, la tengamos en caso de triunfar el apruebo en abril, y en fin, creo que en definitiva el coronavirus hay que mirarlo, claro, como una cuestión completamente incierta, muy compleja para nuestro país y en general para el mundo, pero también si es que lo miramos desde la perspectiva constitucional, nos permite apreciar que la postergación obligada a la que nos vimos del plebiscito es también un momento para bajarle tensión, bajarle presión a la cosa constitucional e intentar insertarlo dentro de un marco institucional más amplio, donde son muchos los temas que tenemos que abordar. Y ahora, sobre eso mismo, ¿qué pasaría si en septiembre, por ejemplo, nosotros celebráramos el 18 de septiembre, las fiestas patrias, también encerrados en nuestros hogares, y no pudiéramos, qué sé yo, movernos a otros lugares de Santiago o fuera de Santiago? Creo que tendríamos que nuevamente evaluar como país si es que corresponde postergar el plebiscito. Es decir, si las medidas sanitarias de septiembre son como las actuales, es imposible tener una discusión, una campaña y una deliberación razonable sobre este tema. Yo espero que así no sea, espero que la definición del plebiscito sea en octubre, como está planificado ahora, pero sin duda, porque no sabemos lo que pueda ocurrir, tenemos que estar también evaluando si es que hacia el futuro no se requeriría una nueva revisión de esta fecha. Y creo que la única forma de hacerlo es si es que en septiembre, no antes, sino que en septiembre nos damos cuenta que las medidas sanitarias nos impiden tener un plebiscito con las condiciones mínimas. Mientras te escuchaba, Sebastián, y en la idea de que sea una conversación bien fluida, de repente me pareció súper importante reflexionar en voz alta, porque en realidad no es explicar, es reflexionar en voz alta, qué sentido tiene que estemos en este momento en nuestras casas y que estén escuchándonos y viéndonos profesoras y profesores de la facultad, alumnos, exalumnos, ciudadanas y ciudadanos, que estemos hablando de este tema, dado que estamos en la mitad de una tremenda pandemia. Y yo me imagino que alguien podría pensar que esto tiene que ver con el nivel de ensimismamiento o de mirarse al ombligo de algunas personas que no importa lo que ocurra, van a seguir obsesionadas con su fetiche, con su leitmotiv, y a mí por lo menos no me gustaría ni por un minuto que alguien pudiera creer que se trata de eso, porque estamos absolutamente, tú, yo y todos los que nos dedicamos al tema constitucional, igualmente afectados por lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo en lo social, en lo económico y en lo sanitario. El punto es, tú al pasar dijiste, tenemos que discutirlo en el marco institucional más amplio. Bueno, yo creo que no hay un marco institucional más amplio que la Constitución política. Ese es el marco más amplio. Y la pregunta tiene que ser, ahora, en octubre, ¿qué nos hace mejor como país para enfrentar los distintos desafíos que tenemos? Hoy día el coronavirus, hace algunos meses teníamos muy presentes nuestras desigualdades, nuestras diferencias económicas, los abusos. ¿Qué nos hace mejor? Yo creo que la mayor cohesión social es un activo, especialmente en estos momentos, y una cohesión social que no responda solo al miedo a enfermarse, al miedo a contagiarse.
una cohesión social que derive del sentimiento de que vivimos en un país donde están bien repartidos los beneficios y los costos, autoridades legítimas. Entonces, a mí me parece que no tiene nada de extraterrestre, ni autista, ni estrambótico, que estemos conversando hoy día en las condiciones que estamos conversando de esto. Yo creo que tú tienes un punto. Yo también tiendo a pensar que estas semanas y estos meses debieran potenciar la voluntad de diálogo, de ceder, de cooperar y de escuchar, y dejar en un segundo plano los maximalismos. Pero esto puede ser contradictorio. Aquí voy cerrando esta reflexión. También me doy cuenta que es probable que en una situación económica muy deteriorada, con un desempleo que no sea 7,8, sino que sea de 10 o de 10,5, también genere presiones complicadas de manejar. ¿eh? Entonces, por un lado, un aprendizaje de lo importante que es cooperar, pero también un contexto que puede ser súper complejo. Sí, me voy a tomar de eso último, porque tú tienes razón, pareciera que nos podemos enfrentar a una tormenta perfecta, en cuanto a que confluyen desde hace ya meses variables sociales que muestran un descontento, variables vinculadas con la política, la institucionalidad y la desconfianza, que muestran también o que debieran llamarnos la atención, y ahora también variables económicas. Entonces, la pregunta que hemos tenido la oportunidad de conversar, y yo también, y estoy seguro que muchos de ustedes también se pueden hacer, es si es que en esta tormenta perfecta vale la pena incorporar o no una variable nueva, que llamémosle la variable constitucional. Y yo creo que hay que mirar eso con cuidado, porque la pregunta es si es que la crisis pre-COVID, pre-coronavirus, es una crisis que pueda ser olvidada, es una crisis que pueda ser resuelta simplemente por el paso del tiempo y no por decisiones políticas más activas y más decididas. Y yo creo que efectivamente no puede ser olvidada, que nosotros no podemos dejar, no solo como constitucionalistas, sino que en general como personas que se interesan por la cosa pública, no podemos dejar de recordar que hay algo que nos hizo o que hizo que la clase política tomara un acuerdo sobre un itinerario constitucional, y que el coronavirus y la emergencia e incluso la dura crisis económica que se puede venir por delante no va a ser un remedio a la desconfianza institucional, a la crisis social que pudimos haber enfrentado. Entonces, lo que creo yo pudiera ser la discusión constitucional es un camino institucional para intentar, porque sabemos que no es la única solución y sabemos que no es la bala de plata, pero es al menos para intentar resolver estos desafíos institucionales, estas crisis que hemos apreciado al interior de nuestra sociedad, a la cual ahora se sumaría una más por la crisis sanitaria del coronavirus y la eventual crisis económica. Y en ese sentido, entonces, la crisis económica que pueda venir hacia adelante, más que tirar hacia el final de la cola en la preocupación constitucional, lo que pudiera hacer es intentar canalizarla por un mecanismo institucional para que también la cuestión institucional, constitucional, social, política y ahora económica se intenten solucionar en un plazo razonable. Y no simplemente por el olvido, no simplemente por el paso del tiempo, sino que por acciones decididas de la política y en general de la comunidad política en que convivimos. Estamos harto de acuerdo en ese punto. Nos deben estar escuchando personas que saben mucha más historia que nosotros, pero tuvimos un presidente, Ramón Barros Luco, a quien se le atribuye haber dicho que habían dos tipos de problemas: los que no tienen solución y los que se arreglan solos. Es una receta para no hacer nada.
Yo no creo que los problemas se arreglen solos, y no porque uno los deje en un rincón, van a desaparecer. Y como tú lo dijiste muy bien, yo creo que el país va a seguir adelante y estoy muy confiado en que vamos a superar este momento duro y difícil y vamos a tener que volver a hablar de la relación que existe entre nuestras generaciones, más jóvenes y los más viejos. Vamos a tener que volver a conversar sobre la manera en que los pueblos originarios se insertan en un proyecto de país. Vamos a tener que volver a conversar sobre el centralismo enfermante de nuestro país. Y uno podría poner ejemplos de situaciones tremendas, otras epidemias, otras pandemias, o de guerras espantosas, con lo que significa una guerra para una comunidad, y ver cómo los problemas que venían arrastrándose puede que se olviden durante esa situación de emergencia. Estoy pensando en la Europa de principios del siglo XX. Uno habría podido pensar que la Primera Guerra Mundial, horrible como fue, con millones de muertos, hubiera significado que los problemas de arrastre que venía trayendo el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Francia, Inglaterra, esa guerra iba a hacer que ellos se sumergieran o se superaran en nombre de la unidad. Pero uno ve que tanto para los países que perdieron, eso puede ser muy obvio, si tú pierdes una guerra, se agudizan los problemas, pero también para los países que ganaron. El desacople entre las instituciones políticas a principios del siglo XX en Europa y las demandas de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, no desaparecieron durante la guerra. Entonces, yo creo que tiene todo el sentido del mundo y creo que con eso podemos, por lo menos abiertos a que nos interroguen y nos cuestionen sobre este punto, decir que de las muchas secuelas que va a tener el coronavirus, yo creo que la amnesia no es una de ellas y no debiera ser una de ellas. Es mucho lo que vamos a poder aprender de esta experiencia y contarlo después, pero yo creo que la amnesia no puede ser una de esas. No nos podemos olvidar de las conversaciones que tuvimos hace apenas 3 meses. Bien, en eso estamos, creo, de acuerdo. Y si avanzamos un poco, Patricio, en el itinerario y miremos ya las fechas que están en la reforma constitucional aprobada, el plebiscito de octubre, la elección eventual, ciertamente, de convencionales en abril, luego el funcionamiento de la convención a partir de mayo en cualquiera de sus formas, para eventualmente 9 meses más 3 meses de prórroga rendir algún fruto si es que así ocurre y así se alcanza acuerdo al interior de la convención, por allá por mayo del 2022. Yo quisiera partir planteando un tema, que es que a mí me parece que hay aquí un desafío que pues debiéramos al menos analizar en abstracto. Sé que estas son reglas acordadas por una amplia mayoría políticamente, no es fácil cambiarlas, pero yo llevo pensando algún tiempo respecto a la duración de la convención. Dado los acontecimientos, es decir, dado que tuvimos que postergar todo lo que sabemos, la convención, el plebiscito, a mi impresión es que hay algún inconveniente en que la convención, que empieza a funcionar en mayo, eventualmente ganando el apruebo, termine su funcionamiento en mayo del 2022, es decir, cuando otro gobierno ha asumido recientemente, marzo del 2022, y otros parlamentarios, al menos toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, han asumido recientemente. Mi impresión es que eso lleva a que la discusión constitucional y eventualmente el acuerdo por una nueva constitución se desacople del ciclo político y se desacople del ciclo electoral. Y si bien en el itinerario original había un cierto desacople, lo cierto es que el presidente que asumía sabiendo al menos cuál era la nueva constitución, si es que había una nueva constitución.
puesto que las discusiones de la convención terminaban justo más o menos en la segunda vuelta. Entonces a mí me preocupa esta extensión más allá del periodo presidencial actualmente en ejercicio. Y por eso yo creo, y es aquí un planteamiento para provocar, que es que más que 9 meses prorrogables por otros 3, que es la regla constitucional actual, a mí me parece que la convención debiera durar 6 meses prorrogable por 3, de forma tal de que en total no dure 12, sino que dure 9 meses. Creo que eso permitiría que la convención terminara eventualmente en febrero, si es que decide tomarse la prórroga. Y en febrero, sabemos que no va a haber todavía nuevo presidente en ejercicio, pero sí al menos va a haber un acto en el cual el nuevo gobierno asume, sabiendo cuál puede ser las reglas del juego que vienen por delante. Sé que tampoco es el ideal, pero me parece que una discusión de 9 meses, de 6 meses más 3, es perfectamente posible una deliberación constitucional seria, profunda, participativa, y creo que uno pudiera al menos reflexionar en abstracto, digo, una fórmula como esa. No sé si esa fórmula u otra, pero ¿qué te provoca el nuevo itinerario? A mí me parece bien que hayamos tratado de separar decisiones que son distintas. Todas las votaciones son políticas, pero algunas son más políticas que otras. Y yo valoro que no hayamos hecho el esfuerzo de mantener separado el plebiscito de apruebo o rechazo de la elección de alcaldes, concejales. Ahora, va a estar junta esa elección eventualmente con la elección de convencionales. ¿Ah? No es una separación tan estricta, digamos, pero me parece bien. No es una herejía constitucional que le estemos dando una sobrevida a los alcaldes de algunos meses. ¿Ah? Yo he escuchado por ahí a algunas personas preguntar si no era muy horripilante que autoridades que habíamos elegido por 4 años, alcaldes y concejales, ahora tengan una pequeña sobrevida de 4 o 5 meses, van a durar más. ¿Ah? Pasó una vez antes en Chile, pasó el año 59, ha sido concordado, no es para favorecer a algunos por sobre otros. Entonces yo quiero valorar que hayamos mantenido separadas las votaciones sobre el plebiscito de la elección de alcalde. Sobre tu propuesta o idea, porque no es una propuesta, sobre tu idea de ver el tema del plazo de la convención, a mí no me complica tanto que la nueva constitución, si es que existe una nueva constitución, la firme la presidenta o el presidente que elijamos a fines del próximo año. Y lo separemos bastante marcadamente de las actuales autoridades que están tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Me parece bueno que le ponga la firma a esa constitución nueva una persona que hayamos elegido después de todo esto, y eso a mi juicio le quita a la constitución completamente un apellido. No es la constitución de Piñera, como a veces uno siente que la constitución del 25 fue la de Alessandri, la del 80 fue indudablemente la de Pinochet. Esta va a ser la constitución de toda la gente que quiso participar. Entonces, a mí, que tú tengas una convención que termine de trabajar en mayo del 2022, si es que hay una prórroga, y que eso se plebiscita, y que eso lo firma después la presidenta o el presidente que hayamos elegido, me gusta, digamos. De lo contrario, yo creo que se juntan mucho las dos cosas. Se junta el plebiscito con la elección presidencial, existe la posibilidad que tenga que firmar la constitución el actual presidente. No estoy diciendo esto en un ánimo contra el actual presidente para que nadie me... estoy diciendo para separar las cosas. Así que yo por lo menos creo que quedó bien,
Y repito lo que dije al principio, que evidentemente hay que ir evaluando en agosto o septiembre todo lo que estamos conversando nosotros a la luz de la información que vayamos recibiendo. Yo ahora, Sebastián, te quiero hacer yo una pregunta, para que no sea así como que tú me hagas preguntas a mí, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Y la pregunta que te quiero hacer, Sebastián, es ¿qué cambios crees tú que uno podría pensar para efectos del plebiscito de octubre, si es que hacemos el plebiscito en octubre? ¿Qué te parecería a ti que para ese plebiscito de octubre, por ejemplo, el voto fuera obligatorio y no voluntario? ¿Qué te parecería a ti, no sé si es posible, que tuviéramos voto electrónico, que tratáramos de tener voto electrónico para octubre? ¿Y qué te parecería a ti, por último, que tuviéramos reglas sobre el financiamiento de esa campaña? No sé si todos los que están viendo y escuchando lo saben, pero para la incipiente campaña del plebiscito de abril, esa que quedó a medio camino, no teníamos límite de gasto. No había límite de gasto, a diferencia de lo que pasa en las demás elecciones. ¿Qué te parecería a ti, Sebastián, que de cara al plebiscito de octubre, si es que lo podemos hacer en octubre, bien, hiciéramos esos ajustes? Falta el audio, Sebastián. Ahí sí, perdón, Ahí. perdón. Quizás estoy con problemas de internet, por eso no te escuché completamente, pero vi que oí que me preguntaste por la elección de octubre. Y específicamente el voto personal, obligatorio y el financiamiento. Vamos uno a uno. A mí me parece que el voto obligatorio, yo siempre he sido en principio contrario. Y no he sido contrario porque me parezca que es una cuestión que no tenga sentido, sino que porque creo que si es que queremos darle legitimidad a los procesos, que es una cuestión que todos queremos, el voto obligatorio no necesariamente le concede esa legitimidad, puesto que la participación de la ciudadanía en el acto eleccionario está dado principalmente por el temor a la sanción, por la obligatoriedad que la ley impone, más que por la convicción de participación que el voto libre promueve. Y en ese sentido, entonces, si bien a mí me encantaría una altísima participación en todos los procesos eleccionarios, creo que el voto obligatorio es una forma de intentar ocultar que finalmente las personas no están participando por una decisión de sentirse parte de una comunidad política que toma una decisión, sino que por un temor al castigo. Entonces no creo que el voto obligatorio aumente en lo sustantivo la legitimidad del proceso. Lo que nosotros deberíamos intentar es atraer a las votaciones por un deber moral, por un deber de participar de una decisión importante que la comunidad política toma, pero no tanto por la sanción. Y eso incluso a mí me persuadía respecto del único voto obligatorio que hay en todo este proceso, que es el voto al final del plebiscito de salida. Pero el acuerdo político en ese sentido promovió lo que sabemos que es el voto obligatorio. Pero en general sigo pensando que el voto voluntario es un termómetro de legitimidad también muy relevante. El voto a distancia a mí no me desagrada. Lo que sí creo que nosotros debiéramos intentar hacer es que, como llevamos tanto tiempo discutiendo entre voto voluntario y voto obligatorio, lo que ha sucedido es que hemos dejado de pensar en otras fórmulas para promover la participación. Y otras fórmulas son como las que tú propones, el voto a distancia, también el voto anticipado. ¿Por qué razón yo no pudiera votar antes si es que resguardamos y creamos todos los mecanismos para resguardar la participación personal? Y otras fórmulas que permitan que uno no tenga que asistir a un lugar de votación, sino que pueda votar desde otras partes. Y eso creo yo que es una cuestión que deberíamos pensar, pero mi impresión es que nos gastamos discutiendo si es que el voto obligatorio o el voto voluntario y no en estas fórmulas de incentivo de la participación. Y respecto a lo último, a mí me parece que el gasto electoral en el plebiscito es muy complejo de ser regulado, porque yo puedo regular el gasto electoral en campañas
de modo mucho más preciso, puesto que puedo imputarle un gasto a aquel candidato que aparece en el cartel o quien que está haciendo la campaña específica. En cambio, cuando la posición en el plebiscito es binaria, es mucho más difícil, creo yo, hacer esa imputación, puesto que yo pudiera hacer campaña y poner en mi casa o pintar una pared por el apruebo o por el rechazo, y no necesariamente que haya una mano centralizada que esté a cargo de ese financiamiento. Entonces me parece que por razones prácticas es tremendamente complejo regular el gasto en campaña, a diferencia de lo que ocurre cuando el gasto es hecho por un candidato, donde es mucho más fácil imputar el gasto a quien lo beneficia. En cambio, en el caso del plebiscito, me parece que es imposible saber toda la mecánica que hay detrás de quién promueve el apruebo y de quién promueve el rechazo, y por lo tanto intentar regular el gasto en esa situación. No creo además hoy día que se promueva una campaña con platas negras. En ese sentido creo que estamos mucho más resguardados que lo que estábamos en el pasado a este respecto. Y por eso entonces soy escéptico de la regulación del gasto en el plebiscito, a diferencia de lo que sería la regulación del gasto en una campaña especial. Déjame ver si puedo reaccionar o comentar sobre el voto. Bueno, yo, así como tú tienes tu convicción, yo creo que el voto obligatorio no solamente se puede justificar porque tú asustas a las personas con una sanción. Tú tienes razón, si eso fuera lo que explica el voto de algunos, es un voto que uno podría decir tiene poca calidad, fue a votar porque lo obligaron. ¿Ah? ¿Qué motivación hay ahí? ¿Qué mensaje? Sí, a mí lo que me pasa es que yo creo que la lógica detrás del voto voluntario tiende a ser la lógica de transferirle a los que proponen proyectos la tarea de motivar al resto, y es casi como la lógica del productor de bienes y servicios que tiene que entusiasmar al consumidor con el nuevo televisor, el nuevo auto, la nueva bebida energética, para que la persona consuma, gaste, porque le ofrecen algo que es atractivo, bonito, útil, conveniente, barato. Y la persona entonces hasta el último momento decide si compra o no compra. Y a mí me pasa que una de las cosas que yo creo que podemos sacar de la experiencia de los últimos meses es que de repente hay tanta conciencia de tus derechos. Todo el mundo tiene conciencia de sus derechos, pero hay tan poca conciencia de los deberes. Y el deber no se lo deberíamos transferir a los partidos ni a los candidatos, el deber de preocuparnos por la comunidad, como si fueran ellos los que tendrían que entusiasmarnos a nosotros. La responsabilidad es mía, es de cada uno de los que estamos viendo este programa, esta transmisión. Entonces, el voto obligatorio, la gracia que tiene es que nos dice, tú vas a tener que ir a votar, entonces empieza a preocuparte ahora. No lo postergues para el día sábado, el día antes de la votación. No te pongas en actitud de convénzanme, vengan a seducirme, sino más bien ponte en modo, ¿cuáles son los problemas? Yo quiero saber. Entonces, pero bueno, es un tema, y me imagino que hay razones buenas de liberalismo político, de filosofía política, de autonomía, para los dos lados, ¿eh? Pero yo quería explicar que para mí hay una cuestión bien de fondo sobre relevar los deberes y buscamos una manera que esto no sea brutal. Si alguien tiene una objeción de conciencia, si para alguien es violento el ir a votar, que pueda ir y hacer un pequeño trámite para que lo saquemos del registro electoral, para que nadie se sienta violentado. ¿Ah? Pero al resto les decimos, usted tiene deberes, puede votar en blanco si no le gusta ningún candidato. Sobre el voto, digámoslo, telemático, yo creo que vamos a tener que pensarlo.
no solo por la crisis de la pandemia, sino porque creo que puede ser una manera de llegar a más personas. Y no sé si hay tiempo, habría que preguntárselo al CERVEL, si estando hoy día en abril hay tiempo para implementar esto en forma bien hecha, ¿no es cierto? Sin correr los riesgos que han corrido algunos partidos que hicieron votación electrónica y tuvieron un desastre. Y lo tercero, me hace mucho sentido lo que tú dices, pero quizá lo que podríamos hacer es establecer reglas para que haya información sobre el gasto en ciertos medios. Yo estoy consciente que hoy día mucha de la campaña política se maneja por las redes sociales, pero quizá todavía uno podría pedirle a los medios escritos, a la prensa escrita y a las radios, que informen a fin de mes cuánta publicidad se contrató por personas partidarias del sí, del no, del apruebo, del rechazo. Yo creo que la información ayuda para que sepamos bien cuáles son los volúmenes que se están gastando. Creo que sería algo por lo menos básico y practicable. Pero eso sería mi Sí, punto. yo, si tuviera que reaccionar, simplemente creo que la discusión del voto va a ser tal vez la discusión más trascendente a esta discusión constitucional y va a ser sin duda una definición en los meses que vienen. Pienso principalmente si es que se impone el apruebo en la nueva constitución para definir ahí si el voto es obligatorio o no. Pienso, y yo me hace sentido lo que dices en cuanto a que ojalá desde ya podamos deliberar y cada uno sepa que va a tener que enfrentarse a la decisión sobre la Constitución o cualquier otra hacia el futuro, y por lo tanto desde ya empiece a informarse. Pero a veces soy, como digo, escéptico de ello porque recordemos cómo era también la experiencia del voto obligatorio en el pasado. Si no hace mucho tiempo tuvimos voto obligatorio, en donde las personas decidían su votación el mismo día sobre la base de lo que recordaban, el conejo de la suerte y cualquier otro eslogan. Y no quiero yo ser peyorativo con eso, pero pienso que nuestra decisión es una decisión que va a durar mucho tiempo probablemente. Y entonces sigo yo pensando que hoy día los países desarrollados, los países a los cuales uno quisiera imitar en Europa y en otras partes, son países con, en general, el voto voluntario, es decir, donde hay un deber moral, un deber cívico de participación y de involucramiento, pero eso no necesariamente va asociado a una sanción. Eso es lo que en definitiva es el voto obligatorio, es una sanción que se impone. O sea, a mí me parece mucho más libre, legítimo, y mucho más motivador el que las masas vayan a ejercer su deber al momento de votar, pero no por temor a la sanción, sino que porque simplemente quieren participar y llevan reflexionando estos temas para mucho tiempo para poder participar el día de la elección. Sé que es una discusión que hemos tenido nosotros y en Chile va a seguir por sus buenos años, pero bueno, ahí está una de las miradas que hoy día se están discutiendo, puesto que es verdad que se está esto también discutiendo en el Congreso. Pero Pato, también te quería preguntar otro tema que se está discutiendo en el Congreso, se va a empezar a discutir, que es a propósito de los escaños reservados para pueblos indígenas. Creo que si hay una cosa que está pendiente de aquí, al menos que sabemos que está pendiente de aquí a la elección de los convencionales, eventualmente, es si es que reservar o no escaños a los pueblos indígenas en la convención. No sé cuál es tu opinión. Pues yo soy muy partidario que en esta convención eventual tengamos reglas que promuevan o propendan a una integración lo más rica posible. Por eso me declaro muy partidario de la paridad. Me alegro que se haya aprobado la paridad y que vayamos a tener paridad en la convención constituyente. Me alegro que le hayamos hecho la vida un poquito más fácil a los independientes. Los independientes son el 95% de nuestros compatriotas. Somos muy poquitos los que, no sé el caso tuyo, yo tengo No, ese soy defecto. también independiente, sí.
yo tengo militancia política, pero el 99% de los compatriotas no tiene militancia, y la verdad es que la ley actual, como tú lo sabes, y lo saben muchos de los que nos están escuchando y viendo, le da una ventaja muy grande a los partidos políticos. A mí no me complica que tengan ciertas ventajas, pero tal como están las cosas, es muy difícil que un independiente o un independiente llegue a una asamblea de esta naturaleza con cifras repartidoras. ¿Ah? Hoy día los independientes no pueden sumar los votos, no pueden ir en una lista, pero para esta convención sí van a poder hacerlo, con un umbral de firmas mínimo, para que no sea una chacota, pero van a poder presentarse listas independientes a la convención. Creo además que las razones para darle a los partidos políticos un rol más primordial en la democracia son especialmente válidas en tiempos de trabajo político normal. Creo que para la convención constituyente es especialmente importante que los independientes tengan una posibilidad. Y eso me lleva al tema de los pueblos originarios. Este es un pacto, no es una ley cualquiera. Quizá alguien podría decir, ¿para qué necesitamos escaños reservados si vamos a hacer una buena ley de banco, o una buena ley universitaria, o una buena ley de ISAPRES? ¿Qué le agrega a una ley de ISAPRES o a una ley de bancos que tú hayas garantizado la presencia de una persona del pueblo Rapanui, o del pueblo Diaguita, o Mapuche? Probablemente nada. Y si hay un muy buen experto en temas bancarios de origen mapuche, va a estar ahí porque tiene... Pero cuando tú hablas de un pacto social, de un pacto político, porque la Constitución no es solo una ley, no es solamente la ley más importante, es un pacto político. A mí me parece que esa presencia asegurada es crucial de cara a la legitimidad para los próximos 30 años. Entonces yo espero que el Congreso encuentre una forma donde no sean burocracias las que designen a dedo a ciertas personas por el hecho de pertenecer a un pueblo originario. No, hay que buscar una fórmula donde hay una elección, donde tengan que competir estas personas y ganarse su derecho a estar en la convención, pero que nosotros tomemos medidas como comunidad para que tanto las barreras existentes, hay barreras, así como existen barreras que hacen más difícil la participación de la mujer, por Dios que también hay barreras que hacen más difícil que personas de pueblo originario logren lo que su talento y su capacidad les hace merecedores de tener. ¿Ah? Entonces, existen esas barreras. Y además existe un tema numérico. O sea, en Chile tenemos, ¿cuánto? 2.000, 2.500 compatriotas de origen Rapanui. Dentro de los 18 millones es una gota, es 0,1%. Pero cuando tú hablas de un pacto político, yo creo que ahí las matemáticas tienen que tener un sentido especial. No para favorecer un sector, yo creo mucho en la democracia, la igualdad del voto, pero sí para asegurar que en esa mesa donde se discute el pacto social estén también esos compatriotas de pueblo originario. Así que yo creo que en estos meses hay que sacar eso y sacarlo con tiempo. Ahora hay tiempo para armar un padrón, para definir bien el padrón, cuál es el criterio para ese padrón, y para convenir un número que sea suficiente para que estén expresadas esas diversidades en la convención. ¿Cuál es tu opinión? Y yo soy menos entusiasta que tú, reconozco que tengo severas dudas tanto en la paridad como en los escaños reservados. ¿Y qué es lo que me pasa en esto? Me pasa que eh, o sea, más bien la concepción de democracia, para hacer el cuento muy sencillo, que al menos tradicionalmente uno ha adscrito, es aquella en donde la representación, es decir, quien a mí me representa en la toma de ciertas decisiones, está dada principalmente por el voto, por la elección. Es decir, en la ficción, que es la representación, es decir, o sea, en la ficción, que es que una persona que fue elegida me representa, eso ya es una ficción propia de nuestra democracia o de las democracias, pero en esa ficción hay una cuestión que no es una ficción, y es que
esa representación se construye o construye su legitimidad puesto que fue elegida, fue votada, ¿cierto? Bueno, la paridad y también los escaños reservados lo que hacen en alguna medida es desconocer eso, en alguna medida, no en no en totalidad, en alguna medida. ¿Por qué? Porque ahora la representación está mucho menos asociada o estaría menos asociada al voto y más asociada a la pertenencia, llamémosle a un género o a un determinado pueblo indígena. Y entonces ya la representación no es únicamente sobre la base de que hubo un acto voluntario de quien eligió, sino que también una adscripción a un determinado género o a un determinado grupo. Entonces me parece que rompe una lógica respecto a la cual yo sigo siendo muy partidario y tremendamente convencido, que es la centralidad del voto, la centralidad de la decisión libre de quien elige. Y entonces, yo hombre podré elegir mujeres, mujeres podrán verse representadas en hombres, Rapanui podrán verse representados en la medida que los elijan a otras personas que no son Rapanui. Y entonces, esa teoría de la representación me persuade mucho más que una teoría de la representación que no solo esté anclada al voto, sino que también está anclada a esta pertenencia a un género o a un pueblo indígena. Por eso es que no termina por convencerme ninguna de esas dos fórmulas, y en cambio sí me parece mucho más razonable las cuotas, es decir, permitir que en la papeleta hayan hombres y mujeres, hayan personas que adscriban a un determinado pueblo indígena, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa es mi duda más en abstracto a una regla como la de los escaños reservados. Pero entiendo que es un tema tremendamente discutido en el derecho comparado y que bueno, está en constante reflexión. Tú que llevas mejor que yo el tiempo y queremos al finalizar de conversar, tratar de responder la mayor cantidad posible de preguntas. Entonces, tenemos unos 3 minutos me gustaría volver sobre esto, pero quiero que tú me digas cómo estamos para darle a este tema 3 minutos más. Si tenemos algunas preguntas que me están enviando y que ustedes pueden hacer por el chat, tanto en Facebook como en este chat que tenemos aquí por Zoom, y que intentaremos responder. Pero si tú quieres, no pudiera negarte la posibilidad de un comentario final sobre esto y luego entrar a las preguntas. Es que, a ver, yo no te discutiría jamás el valor de la igualdad del sufragio por el hecho de ser ciudadano. Y en general me cargan los corporativismos de toda especie. Me gusta la representación, me gusta votar por una persona. Creo que es parte de la historia política chilena. En Chile siempre hemos votado por una persona. Desde el primer Congreso, el que elegimos en 1811, en enero de 1811, las personas votaron en sus distintos pueblos por Bernardo Higgins, por un Juan Egaña, pero la verdad es que desde entonces hemos considerado al mismo tiempo otros criterios que no son excluyentes. Por ejemplo, le permitimos a las personas que piensan parecido sumar sus votos. O sea, nosotros tenemos un sistema que hace que normalmente queden elegidas personas que tuvieron altas votaciones personales, pero también que se elija a alguien que iba acompañando a otro que tenía una alta votación personal. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos dándole un bono al pensamiento político. A expensas, sacrificando la preferencia por el individuo. Y por eso que llegan a veces al Congreso personas arrastradas por otros, porque le damos un valor al voto de pensamiento. No queremos que se pierdan los votos que recibió en exceso Felipe Cast, o Giorgio Jackson, o Camila Vallejo, y por eso esos votos favorecen a su compañero de lista. También incorporamos la dimensión regional, para que Santiago no se lleve toda la representación.
Ya han habido reglas exigiendo que los candidatos tengan residencia, y tú no puedes votar eventualmente por alguien que no tenga residencia. Y el actual sistema electoral chileno le da a las regiones un piso para que no se los chupe Arica y Punta Arenas, se los chupe Santiago. Entonces, lo que te quiero decir a ti es que ya hacemos cosas sensatas que en algún modo rozan la pureza absoluta del voto personal que yo y tú defendemos. La pregunta es si queremos avanzar un poco más, incorporando otras dimensiones, sin sacrificar el hecho de que al final las personas que lleguen a la convención tengan que ganar una elección, tengan que sacar una buena votación personal. Y yo por lo menos creo que para una constitución es crucial tener la seguridad de que esas viejas barreras que durante 200 años han dejado fuera a muchas mujeres, quizá las cosas han cambiado mucho, pero yo sigo pensando que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que en esa convención tengamos por lo menos un 45% de hombres o de mujeres, que no dependa de los partidos, de quienes elijan los partidos, y yo creo que tengamos representantes de pueblos originarios. Creo que va a ser necesario para la fuerza del pacto, y me quedo con la imagen de tantas parejas que vi caminando por Plaza Italia o Plaza Dignidad, como quieran llamarla, donde uno de ellos llevaba una bandera chilena y la otra persona, la pareja, llevaba una bandera mapuche. Eso a mí me dice algo. Yo quiero asegurarme de que nadie tenga que elegir entre una u otra bandera. Vamos a estar todos agrupados bajo la bandera tricolor, con nuestra estrella, pero que también tenga un espacio esa otra bandera, como también la bandera de Punta Arenas, de Magallanes, y otras expresiones. Entonces, bueno, es un tema, yo, al igual que con el voto obligatorio y voluntario, hemos topado temas bien de fondo, pero supongo que es momento de volver a la discusión del itinerario. Entonces te voy a hacer dos preguntas a ti para ir cerrando nosotros. Ahora, me dicen que tenemos todavía unos 20 minutos más, Pato, así que podemos seguir. Y han llegado algunas preguntas. Ustedes pueden seguir enviando sus preguntas por Facebook o aquí internamente. Así que adelante con tus preguntas, pero también a la espera de la audiencia. No, mira, quiero volver al tema del calendario que se estableció. Nosotros tendríamos en octubre, confiando en que hayamos pasado el invierno bien, y esperanzado y confiando, tendríamos en octubre el plebiscito. Si ganara el apruebo, en abril del próximo año elegiríamos alcaldes, concejales, convencionales y gobernadores regionales. Te quería preguntar por esa votación, porque hay personas que han dicho que a esta altura no debiéramos seguir adelante con esto de los gobernadores regionales, dejarlo para más adelante, entre otras cosas porque vamos a discutir en la Constitución este tema. ¿Y cuál es tu opinión sobre ese asunto, los gobernadores regionales? Bien, voy a ir a esa pregunta, pero no quisiera dejar de tocar muy brevemente lo que acabas de mencionar. Mi cuestionamiento tanto a la paridad como a los escaños reservados de pueblos indígenas no pasa tanto por la igualdad del voto, y yo entiendo los puntos que haces tú, sino que pasa más bien por la teoría de la representación sobre la cual está fundada. Y ya no es la teoría de la representación sobre la base de la elección, sino que la teoría de la representación sobre la base de la pertenencia. Y yo creo que eso modifica un principio importante de nuestra democracia, que para esos casos, claro, hay muchas personas que dan buenos argumentos históricos, y tú los has señalado, pero que en principio a mí no me terminan de persuadir para romper un principio tan importante como ese. Porque si es que de igualdad del voto se hablara, yo, claro, estoy de acuerdo en que la igualdad del voto se afecta en alguna medida con la distribución de circunscripciones o distritos, no necesariamente por población, sino que por territorio, o también por las listas proporcionales. Ahora bien, aquí un paréntesis, en este caso la paridad lo que implica no es que uno con más votos arrastre a otro, sino que puede llegar a que el que más votos ni siquiera arrastre a nadie, sino que quede fuera. Y eso a mí también me genera algún problema desde la igualdad del voto. Pero en fin, mi duda es más bien desde la teoría de la representación. Ahora, respecto a los gobernadores regionales.
Yo primero quiero advertir que yo nunca he sido partidario de la elección popular de los gobernadores regionales, o sino que sigo creyendo en un Estado unitario con intendentes designados por el presidente de la República. Ahora, dicho eso, y lo digo para ser muy transparente, porque a mí no me preocuparía nada postergar para después de la Constitución una discusión sobre la elección de los gobernadores regionales, o incluso la elección de gobernadores regionales para después de la decisión constitucional. Y lo pienso porque a mí me parece que si hay una cosa que ha mostrado toda esta pandemia del coronavirus, es que los alcaldes están tremendamente arraigados a su territorio y son aparentemente mucho más, expresan mucho más fielmente la voluntad de quienes ahí habitan. En consecuencia, los municipios parecen ser la entidad donde debiéramos concentrar nuestra potencia descentralizadora. Los municipios debieran ser nuestra entidad de descentralización más importante. Así como en España son las autonomías, bueno, yo creo que nosotros deberían ser los municipios. Y las regiones son, pareciera, creo yo, entidades más burocráticas, algo más ficticias, eventualmente también con menos pertenencia por parte de la ciudadanía, es decir, uno se siente más próximo a su municipio que a su región. Son más artificiales. Y entonces pienso que un proceso constitucional, un camino hacia una eventual nueva constitución, nos debiera llevar a cuestionar esa especie de dogma que hemos creado en las últimas 2 décadas, 3 décadas, de que el proceso de descentralización es regionalización, lo dice nuestro artículo 3º de la Constitución, que nuestra descentralización es la verdad que regionalización. Yo cuestionaría eso para promover una descentralización en los gobiernos locales, en los municipios, y distinguir entre municipios, porque hay municipios que son verdaderas ciudades, como Puente Alto, como Maipú, y hay otros municipios rurales que ciertamente requieren apoyo. Pero esa reflexión es la que me lleva a mí a sostener que debiéramos revisar nuevamente esto. Otro desacuerdo más, pero nadie va a quedar con la sensación de que fue un tongo el foro, porque hemos discrepado sobre voto obligatorio o voto voluntario, sobre cuotas, sobre paridad. Claro, yo sé que lo de hoy día no es para hablar sobre el fondo del problema. A mí me hace mucho sentido lo que tú has dicho sobre los municipios. Yo creo que una de las experiencias de los últimos meses es que hemos visto cómo las alcaldesas y los alcaldes tienen una fuerza política, un empuje, un arraigo muy grande, para bien y para mal. ¿Ah? O sea, a veces esa fuerza se expresa de manera muy lúcida y muy provechosa, y empujan a la autoridad, empujan al gobierno central, lo sacan de su modorra o de su burocracia, empujan a los partidos políticos de su trinchera, pero a veces, hay que reconocerlo, esos mismos alcaldes pueden, algunos de ellos, tener actuaciones que uno podría decir inconvenientes, peligrosas, pero claramente ahí hay algo que hay que mirar, y necesitan tener un mejor reconocimiento constitucional. Yo creo que una nueva constitución tiene que darle al municipio las espaldas institucionales y financieras que nunca han tenido. Nunca han tenido en la historia de Chile. Las hemos cargado a las municipalidades con tareas, más tareas y más tareas. Después no le damos los recursos, como en otros países que está asegurado constitucionalmente la solvencia financiera del municipio, como está la solvencia financiera del gobierno central. No está asegurado. Entonces les dimos los colegios, ¿no es cierto?, a los municipios, y durante 30 años batallaron contra una subvención que no les servía, y tuvieron que después entregar esos colegios. ¿Ah? Hoy día están con la atención primaria, ahí trabajando a duras penas. Pero para no salirme completamente del tema, yo creo que nos va a hacer muy bien tener municipios más fuertes y además tener descentralización regional. Creo que son cosas distintas. Creo que la zona de Concepción, o la Araucanía, o el Norte Grande,
demasiado tiempo han estado bajo el peso de Santiago. Es algo distinto al reclamo de cercanía del vecino. Estoy hablando de polos económicos, polos quizá turísticos, polos de desarrollo, donde la propia región decida cómo quiere ser Araucanía, cómo quiere ser el Biobío, cómo quiere ser Coquimbo, La Serena. Y tú pusiste buenos ejemplos. En Europa coinciden municipios muy fuertes, muy chiquititos, muy cerca del ciudadano, municipios con 3.000, 4.000 habitantes, Francia, España, y gobiernos regionales fuertes, con responsabilidades. Pero bueno, ese va a ser un tema. Yo personalmente creo que es bueno elegir a los gobernadores ahora en abril para que este proceso agarre fuerza. Patricio, déjame plantear unas 4 o 5 preguntas vinculadas con la descentralización y lo que estamos conversando, que nos han mandado nuestros auditores. Ya. Y para profundizar en este tema, yo creo que nos permite también hablar de un tema en que nosotros, desde el derecho constitucional, la verdad es que reflexionamos menos, que es la descentralización, los últimos capítulos de la Constitución, que como siempre están al final, muchas veces en los cursos no se alcanzan a revisar. Pues bien, ¿qué nos dicen distintas personas? Gabriela Dañín nos pregunta por los mecanismos que proponemos para mermar el centralismo en nuestro país. Ignacio Silva nos pregunta por cómo regular a las municipalidades en la Constitución para combatir las desigualdades territoriales en nuestras ciudades. Luego también Cecilia San Martín nos pregunta por las desigualdades entre los municipios, ¿qué pudiéramos hacer? El profesor José Luis Lara pregunta respecto a si la reforma a la ley de gobiernos regionales enreda o no el proceso de descentralización al crear más burocratización en la administración pública, y qué opinión tenemos nosotros de eso. Esas son las preguntas, al menos que yo he recibido hasta ahora, vinculadas con descentralización. No sé si partes tú, parto yo. Si quieres, déjame, yo agradezco las preguntas, estas y las que vendrán. Voy a partir con una cosa de mal gusto quizá, pero en un libro que acaba de publicar Ediciones UC, La casa de todos y todas. Ediciones UC La segunda edición del libro del profesor Patricio Zapata. Bueno, justamente porque yo me di cuenta que era muy frecuente que los profesores de constitucional nos engolosináramos con ciertos temas como chic, como el sistema de gobierno, presidencialismo, parlamentarismo, y no miráramos algo que probablemente es para el común de nuestros compatriotas, el Estado que conocen, el único Estado que realmente conocen, el Estado con el cual lidian, el Estado con el cual trabajan día a día. El municipio, el del juzgado de policía local, el del fiscalizador, el de las patentes, el municipio que entrega los subsidios y las becas, el subsidio, el bono, el Chile Solidario, y en realidad es muy importante que en esta discusión constitucional no vaya a ocurrir que el municipio sea un pariente pobre de la conversación. Yo creo que uno en la Constitución no puede entrar en muchos detalles, pero la verdad de las cosas es que si uno quiere asegurarle a los municipios una cierta autonomía financiera y quiere asegurar cierta igualdad, probablemente hay que poner más cosas de las que ponemos hoy día. Yo invitaría a las personas que hicieron las preguntas a que vean la Constitución de la República Federal Alemana. No es una constitución que uno podría caricaturizar o ridiculizar como una constitución tropical, perdónenme lo políticamente incorrecto de la frase, ¿no es cierto? Es una constitución sobria, es una constitución breve, pero miren por favor, a propósito de los gobiernos regionales y de los municipios, ¿qué fue lo que hizo la Constitución alemana? Le aseguró al municipio un financiamiento. No lo dejó entregado a la voluntad del legislador. Porque ¿qué es lo que ha hecho el legislador en Chile históricamente? Claro, creó un fondo común municipal que redistribuye, pero ¿cómo se alimenta ese fondo? Perdonen que dé la lata.
con las contribuciones de bienes raíces, fundamentalmente. Uno de los impuestos más difíciles de manejar. ¿Cuán impopular resulta el reavalúo? ¿Cuántas veces, cuántos gobiernos en Chile han debido postergar el reavalúo porque es impopular que a uno le suban ese impuesto por la presión por declarar exento, ojalá el 90% de las propiedades? La situación de las personas que compraron cuando eran jóvenes y tenían recursos y hoy día viven, ¿no es cierto? Una persona, una familia, una pareja de tercera edad, tienen una buena casa en Providencia, la compraron cuando eran jóvenes, hoy día viven de la pensión. Y entonces, los municipios están alimentados por un impuesto que es de muy difícil manejo y muy impopular. Entonces hay que pensar, y puede ser un porcentaje del IVA. Acabo de tirar una idea, digamos, y los tributaristas me van a quizá colgar de alguna parte, digamos, pero asegurarle al municipio una fuente. Y luego avanzar en una mayor solidaridad entre las comunas, porque como lo dijo Cecilia San Martín, una de las cosas que nos resulta muy evidente hoy día es lo desigual que son nuestras ciudades. De hecho, la propia manera en que dibujamos la cuarentena, porque antes hablábamos de Vicuña Maquena para arriba y Vicuña Maquena para abajo, resulta que ahora hay Ñuñoa Sur y Ñuñoa Norte. O sea, nuestra ciudad es, de Santiago digo, es un paradigma de la segregación. Y eso tiene que ver con que el Fondo Común Municipal no redistribuye lo suficiente. Y esa es la razón, y aquí sigo poniendo ejemplos, porque ¿de qué sirve decir que las municipalidades pueden hacer plebiscitos comunales para que los vecinos decidan en qué se invierte, si resulta que hay 4 o 5 comunas en Chile que pueden hacer plebiscitos comunales? Lo puede hacer Las Condes, lo puede hacer Vitacura, lo puede hacer Loganchea. O sea, los únicos ciudadanos municipales que podemos ejercer el derecho a votar en un plebiscito comunal somos los que vivimos en ciertas comunas pudientes. Y el otro 95% no puede participar en esa consulta democrática porque le tocó vivir en una comuna donde no están los recursos suficientes para gastar los 30 millones o 40 millones que significa poner en marcha ese plebiscito. Así que yo agradezco las preguntas. Yo creo que lo que ha mostrado el último tiempo es que los alcaldes y las alcaldesas están pidiendo a gritos más espacio, hay que regularlo, hay que encauzarlo, no puede ser a tontas y a locas. Yo con preocupación la proliferación de impulsos espontáneos, la farmacia municipal, la librería municipal, la ordenanza contra los que fuman en las plazas, la ordenanza contra el que piropea. O sea, está bien, pero no puede ser que eso sea espontáneo, tiene que ser regulado. Ya, yo quisiera reaccionar también a lo que has dicho, con algunos acuerdos y otras discrepancias, pero quiero partir destacando 2 puntos. La primera es que en caso de iniciarse el proceso por ganar el apruebo, vamos a tener una convención que va a tener muchas características únicas en nuestra historia, pero una de ellas es que va a estar integrada mayoritariamente por personas de regiones más que de Santiago. En consecuencia, a diferencia de nuestras constituciones anteriores, esta va a ser una constitución en la cual el factor regional, por el sistema electoral que se determine, va a ser mucho más incidente que en cualquiera otra de nuestras experiencias anteriores, y también va a ser una mayoritariamente representación regional. Entonces eso lleva a que este tema que estamos discutiendo va a ser un tema tremendamente importante, respecto al cual ciertamente la Constitución va a reaccionar y va a tener que decir algo. Ahora, lo que yo quisiera matizar en alguna medida es la confianza en que el centralismo es una cuestión constitucional y que por lo tanto el centralismo puede resolverse constitucionalmente. Yo en eso pienso que la Constitución tiene mucho menos que ver que otras fuentes jurídicas, por de pronto las leyes. Las leyes hoy día son de una estructura o estructuran el poder de modo mucho más centralista que lo que la Constitución lo hace. Y 2, también la cultura. La cultura nuestra, desde nuestra independencia, está tremendamente marcada por el centralismo.
Yo creo que las instituciones pueden cambiar la cultura, no quiero decir que la cultura sea un factor que se nos impone y respecto al cual no podemos hacer nada, pero sí creo que más que la Constitución es una serie de decisiones de política pública relevantes para modificar el centralismo en la estructura del poder. ¿Cuáles? Algunas de ellas, ciertamente temas de financiamiento. Ciertamente temas de financiamiento. Dos, creación de municipios con capacidades. Otra persona nos preguntó después si es que 345 comunas, hoy día creo que son incluso más de que 345, no será mucho. Ciertamente yo creo que en la medida que atomicemos el poder comunal, lo que generamos es la dificultad para gestionar una comuna, un municipio con suficiente capacidad. Y eso es netamente legal, es decir, que creamos o no una comuna es una cuestión netamente legal. Lo mismo ocurre en las regiones. Creo yo que lo que nos está sucediendo con nuestras regiones es que estamos provincializándolas, es decir, estamos volviendo al viejo mapa de las provincias. Y yo creo que eso también es un error. Lo que debiéramos intentar tener son macrozonas, macroregiones que logren contrapesar ese verdadero hoyo negro que es Santiago y que atrae todo, toda la decisión, que atrae todo. Es decir, una gran región del norte puede imponerse, puede plantearse con mucho más fuerza administrativa, política, económica a Santiago que 4 o 5 regiones repartidas en el norte. Pienso que todas esas son políticas no necesariamente constitucionales, no necesariamente constitucionalizables, sino que son decisiones de política que a veces conspiran con el afán de ser región, con el afán de ser comuna, pero que la política debiera intentar contener. ¿Pasamos a otro tema, Patricio? ¿O? ¿Puedo discrepar? Cortito. No, pero sí, por supuesto. Solamente un comentario sobre el número de municipios. No voy a hacer, podría hacer la referencia solo al derecho comparado. Yo no tengo el número en este momento en la mano, pero si alguien quiere googlearlo, es muy fácil. Francia, por ejemplo, debe tener, no sé, 8.000 comunas, 10.000 comunas. Un inmenso número de comunas. Chiquititas todas, muy chiquititas, muy cerca, donde los vecinos conocen a su alcalde, conocen a su alcaldesa. Yo quiero decir una cosa mucho más simple. Como Tongoyino, Tongoy es una localidad que viene luchando por ser municipio hace 10 años, porque hoy día es un apéndice de Coquimbo. Y las personas que viven en Tongoy, y esta historia de Tongoy puede ser la historia de 100 localidades en nuestro país, saben lo que significa depender de una autoridad que es lejana. Lejana, uno podrá decir, es 1 hora, 2 horas en auto, es burocrática, es lejana, es distante, para la cual ese conjunto de vecinos, esos 5.000 vecinos, son simplemente un número escaso de votos para muchas localidades de nuestro país. Y en Temuco fue importante separar al padre a las casas, por supuesto que sí. Fue importante. Que dejara de ser un apéndice que se mide en la cantidad de votos para el alcalde de Temuco. Y lo mismo pasa con muchas otras comunas. Entonces, yo por lo menos quiero decir, nosotros podríamos tener 500 municipalidades, lo importante es que tengan financiamiento. Es ahí donde se vive la democracia cotidiana, porque las personas conocen a su alcaldesa, conocen a su alcalde, pueden seguir los debates, y la democracia tenemos que construirla desde abajo. Eso sobre el número de municipios. Bien, ahí están planteadas las posturas. Este es un tema que claramente podríamos seguir discutiendo, y yo creo que, como decía, es un tema que va a requerir una atención constitucional mucho mayor a la que he tenido hasta el momento. Pasemos a otros grupos de preguntas que las voy a distribuir en dos. Hay algunas personas que nos han preguntado por esto de la duración, que ahora la convención eventualmente se extienda de mayo 2021 a mayo 2022. Hay algunos que consideran que esta idea de los 6 más 3 meses que yo planteo es una mala idea, porque dicen, bueno, si es que en el Congreso se discuten los proyectos de ley, se demoran tanto tiempo, ¿cómo va a ser posible
que despachen el artículo 19, que es el artículo de los derechos, en tan poco tiempo. Otros han propuesto eventualmente modificar la elección presidencial, es decir, prorrogar el mandato presidencial actual y el mandato parlamentario actual, y les parecería eso, según lo que señala aquí alguno de los auditores, más sensato que reducir de 6 a 3 meses la convención. Y hay otro segundo grupo de preguntas que dicen relación con la participación indígena, que de qué forma nosotros pudiéramos integrar a los pueblos indígenas distintos, por cierto, de los escaños reservados. Se refiere también la pregunta de Rayén al convenio 169 y a, en general, la democracia en los mecanismos de participación indígena. Y la pregunta inicial fue efectuada por Sebastián Pessoa y también por otra persona que no tengo aquí su nombre. Entonces, si quieres, esta vez parto yo, Patricio, simplemente para plantear y referirme a lo primero. A mí me parece mucho más, llamémosle, invasivo prorrogar el periodo presidencial actual y prorrogar el mandato de los parlamentarios que vence el 2022. Me parece que una discusión de 9 meses versus una discusión de 3 no hace un cambio cualitativo a los acuerdos que puedan alcanzarse en una convención. De hecho, si es que iniciamos un proceso participativo previo, es decir, apenas el apruebo se imponga, eventualmente, se inicia un proceso de participación para la convención, creo que pudiéramos en 9 meses eventualmente tener un acuerdo político que dé lugar a una nueva convención. Todo lo que se puede hacer en 12 meses, creo yo también que se puede hacer en 9 meses. Y eso permite calzar de mejor forma con nuestros plazos institucionales sin tener que efectuar una nueva prórroga, que sería además histórica en nuestra historia institucional del mandato parlamentario o del mandato presidencial. Quiero decir, con todo, de que hay experiencia comparada del más variado tipo respecto a la duración de convenciones. Algunas duran 4 meses, otras duran 6 meses, otras duran 9. El promedio, según un estudio del PNUD, es más bien cerca de los 12 meses, es cierto, 13 meses y medio, entiendo. Pero creo que, dado que esta discusión constitucional en nuestro país es institucional, en primer lugar, y dos, dado que ya se viene dando hace algún tiempo, creo que los acuerdos, creo que la deliberación en torno a diversos temas ya está en alguna medida acotada. Y si es que incorporamos un periodo de participación previo al inicio de la convención, me parece que podría ser una idea. Ahora, como digo, esto es más que una propuesta, es una cuestión a reflexionar para lo que viene. Y luego, al comentario sobre que hacía Rayén, a mí me parece que efectivamente la participación de pueblos indígenas es indudable una cuestión importante. Lo que no me lleva a decir que deba haber escaños reservados, pero sí creo que debe haber un espacio importante de participación, y la consulta, la participación ciudadana ya en los mecanismos de la consulta del convenio 169 nos ofrece una alternativa interesante para incorporar a este proceso. O sea, yo pienso que debe haber participación también de los pueblos indígenas, no solo ciudadana, a efectos de incorporar esa visión. Y sobre todo porque, y con esto termino, Pato, porque yo creo que si es que hay una nueva constitución, definitivamente esta nueva constitución va a tener algún tipo de reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, una cuestión que en nuestro derecho constitucional viene discutiéndose hace muchas décadas, sin acuerdo sobre el texto definitivo, pero creo que esta sería una instancia para tenerla. Por lo tanto, la participación de los pueblos indígenas a través de sus comunidades y no a través de estos escaños reservados, creo que es una buena instancia para hacerlos parte. Mira, me pasó,
te estaba escuchando, uno no debería hacer estas cosas en estos espacios, pero no me resisto. ¿Qué otra especie haría lo que estamos haciendo en medio de esta tremenda epidemia? O sea, perdónenme que me huele de esta manera, pero he tenido un par de momentos inspiradores durante el último tiempo que me han sacado de la preocupación tremenda por mis papás que están encerrados, por tantas cosas que uno ve. Una fue cuando volvió la radio Beethoven, y me pasó que escuchando de nuevo esa música maravillosa dije, no nos va a ganar un bicho, no nos puede ganar un bicho. ¿Ah? Pero nosotros hacemos eso. Por favor, que nadie piense que estoy comparando a Sebastián y a mí con Mozart o con Beethoven. ¿Ah? Pero lo que estoy diciendo es que esto que hacemos es lo que nos hace ser seres humanos. Nosotros queremos sobrevivir, necesitamos comer, necesitamos no morirnos de frío, pero inevitablemente nos ponemos a pensar en qué es lo justo, qué es lo que necesitamos para ser más felices, la comunidad, el futuro. Qué rica la oportunidad, por lo menos para mí, de ejercitar ese músculo, que no se entumezca durante esta cuarentena. Dicho eso, yo creo que podemos hacer perfectamente un proyecto como país en 9 meses o en un año. Permítanme, no es publicidad esto, pero puede a alguno parecerle propaganda. Yo creo que es bastante más fácil si el equipo que hace el proyecto está dedicado 100% a hacer el proyecto. Yo creo que hacer un buen proyecto en 6 meses o 9 meses no es fácil, no va a ser sencillo. Y desde el punto de vista estricto de la calidad del producto, así como hay buenas razones para querer tener parlamentarios, porque tienen experiencia, han discutido leyes, ¿eh? Hay buenas razones para querer tener parlamentarios, también hay muy buenas razones para querer tener gente que esté dedicada full y que no esté repartiendo su tiempo y su cabeza entre las leyes sociales que necesariamente hay que aprobar, las leyes económicas, las leyes penales, y haciendo la Constitución en las tardes. ¿Ah? Yo creo que se puede. En los dos escenarios se puede. ¿Ah? Pero creo que es más fácil si tenemos un equipo que está dedicado full a hacer un proyecto. Sobre los escaños reservados, pueblo originario, yo creo que lo del convenio 169 ni siquiera es alternativa, es una obligación del Estado de Chile. Cualquier proyecto constitucional, sin perjuicio de la representación política que tengan los ciudadanos en la convención, tiene que hacerse cargo del proceso de consultas para escuchar la opinión de los pueblos originarios, eso hay que hacerlo en paralelo. Pero yo agregaría, para que no se produzca una gran frustración, porque la gente cree que de repente esto de la convención es que todos vamos a estar, así como ahora quizá con mucha interacción, ojalá haya harta interacción. Hay que imaginar maneras para que las personas desde sus comunas, desde sus ciudades, puedan participar en el proceso. ¿Ah? Los encuentros locales, los cabildos que se hicieron en el 2016 fueron una experiencia súper interesante. Tenemos tecnología para procesar información, hay capacidad de manejar Big Data para que no se pierdan las intuiciones, los reclamos. Podemos hacer sistemas de paneles que se sortean, podemos acompañar la elección con sorteos de ciudadanos en distintas comunas, en distintas regiones, que hagan llegar su aporte a la convención. O sea, yo creo que se puede hacer un ejercicio bastante intenso y completo, y no simplemente elegir a 155 señoras y señores que se vayan a encerrar en un edificio por un año. Creo que vamos a tener que aprender de todo lo que ha pasado en los últimos 4 años para que esa convención realmente deje entrar por sus ventanas aire fresco, más opiniones y más puntos de vista. Bien, muchas gracias, Patricio. Quiero también agradecer al resto de las preguntas que han ido llegando, la pregunta del profesor Alejandro Cárcamo, que está ahí y todos pueden ver en el chat, y también las que han ido siendo enviadas por Facebook y que me han llegado aquí a través del grupo que se ha organizado. No podemos contestarlas todas,
Son las 8 de la noche, después de 1 hora y media de esta conversación. Queremos agradecerles por la presencia, por el envío de las preguntas, también por bueno, en fin, la capacidad que tenemos de dialogar, discrepando, como ustedes han podido ver, con Patricio, siempre en un ambiente de respeto universitario, como el que caracteriza a nuestra facultad, y en la cual podemos construir desde estos desacuerdos un camino común, tanto en materia constitucional como en general en cualquier otra materia universitaria. Les quiero agradecer entonces la presencia y les pido sigan atentos a las actividades, a las iniciativas del Foro Constitucional. Pueden meterse a la página web de nuestra facultad, a Foro Constitucional UC, y así seguir atentos a aquellos debates y futuras discusiones que tengamos en esta materia. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias a todos ustedes por la presencia, o más que la presencia, por la audiencia. Oye, yo también quiero agradecer a todos y a todas, y agradecer también del equipo de Foro Constitucional a Constanza Juve, que nos ayudó a preparar esto, y a Fernanda Farcú, periodista, que nos ayuda también a que esto sea posible, y a Sebastián por haber preparado esta conversación, que ojalá haya resultado agradable y útil. Muchas gracias.